Cuando vi la notificación del banco en mi teléfono, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. $35.000 cargados desde Dubái en mi tarjeta. Yo estaba en mi cocina comiendo pan duro para ahorrar en la cena mientras mi hijo Michael disfrutaba champán en una piscina de lujo con sus suegros riéndose de mí. Antes de seguir, suscríbete y activa la campanita, porque publicamos historias nuevas cada día. Deja tu me gusta y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Mi nombre es David Miller, tengo 65 años y soy viudo desde hace 7 años. Mi esposa Sara murió en 2017 después de una batalla contra el cáncer que nos dejó emocional y económicamente devastados. Desde entonces vivo de mi pensión de jubilación, $1.120 al mes, que administro con extremo cuidado. Cada centavo cuenta cuando vives solo y sin ayuda de nadie. Era martes 15 de marzo de 2024, alrededor de las 4 de la tarde. Estaba sentado en mi pequeña cocina con una taza de café aguado y un trozo de pan de ayer untado con margarina barata. Esa había sido mi rutina durante meses. Recortar gastos al mínimo absoluto. Comprar solo lo esencial en el supermercado más barato. Caminar en lugar de tomar el autobús. No me quejaba. Había aprendido a vivir con menos, a encontrar dignidad en la sencillez. Mi celular vibró con esa vibración específica que anuncia un mensaje importante. Era una notificación de mi banco. Alerta de transacción inusual. Contacténos de inmediato. El corazón se me detuvo por un segundo. En todos mis años jamás había recibido algo así. Con las manos temblorosas marqué el número que aparecía en la pantalla. La voz al otro lado sonaba profesional pero urgente. Señor Miller, le habla Caroline Moore del Departamento de Seguridad del Chase Bank. Necesitamos verificar una serie de cargos realizados con su tarjeta de crédito en las últimas 24 horas. ¿Se encuentra usted actualmente en Dubái, Emiratos Árabes Unidos? Dubái. El nombre resonaba en mi cabeza como un sonido lejano. No, estoy en mi casa en Chicago. ¿Qué cargos? ¿De qué está hablando? Hubo una breve pausa antes de que Caroline continuara con un tono aún más serio. Señor Miller, se han realizado múltiples transacciones desde ayer por la tarde. El monto total asciende a $35.240. Los cargos incluyen 4 boletos de avión en primera clase con Emirates Airlines, una reserva en el Hotel Burj Al Arab por 8 noches y varios servicios adicionales en restaurantes y spas de lujo. Sentí que la habitación giraba a mi alrededor. $35.000. Esa cantidad representaba casi 3 años completos de mi pensión. Todos mis ahorros, cuidadosamente guardados para emergencias médicas, habían sido mi única red de seguridad desde la muerte de Sara. Eso es imposible. Yo no he autorizado nada de eso. Mi tarjeta está aquí conmigo. Revise mi billetera con dedos torpes. La tarjeta de crédito estaba allí en su lugar de siempre. Pero entonces recordé algo que me heló la sangre. 3 meses atrás mi hijo Michael había venido de visita. Era una de esas visitas extrañas que se habían vuelto cada vez más raras desde su matrimonio con Nicole Sanders Price 4 años atrás. Ese día de diciembre Michael se mostró inusualmente amable y preocupado. Papá, a tu edad deberías tener a alguien de confianza con acceso a tu información bancaria por si te pasa algo. Déjame apuntar los números de tu tarjeta por si hay una emergencia médica y necesito ayudarte rápido. Su argumento sonaba tan razonable, tan lleno de aparente cariño genuino, que como un idiota le di los 16 dígitos de mi tarjeta de crédito, la fecha de vencimiento e incluso el código de seguridad. Es solo por precaución, papá. Nunca la usaré a menos que sea absolutamente necesario. Te lo prometo. Sus palabras ahora resonaban en mi memoria con un tono completamente distinto, manchadas con la traición más amarga. Señor Miller, ¿sigue ahí? La voz de Caroline me devolvió al presente. Tenemos que proceder de inmediato. ¿Reconoce usted estas transacciones o debemos considerarlas fraudulentas? Mi mente corría, uniendo las piezas de un rompecabezas macabro. Michael tenía los datos de mi tarjeta. Michael, que en los últimos años se había vuelto cada vez más distante,
visitándome solo en Navidad y en mi cumpleaños y siempre con prisa. Michael, que ahora pasaba todos los fines de semana con sus suegros, Mark Sanders y Linda Price, subiendo fotos a redes sociales de cenas en restaurantes donde yo ni siquiera podía pagar los entrantes. «Deme un momento, por favor», pedía Caroline mientras abría la aplicación de WhatsApp con las manos temblorosas. Busqué la última conversación con mi hijo. El último mensaje era del domingo, 2 días antes. «Papá, estaré fuera de la ciudad unos días por trabajo. Te llamo cuando vuelva». Nada raro. Nada que sugiriera que estaba a punto de robar el equivalente a 3 años de mi vida. Pero entonces vi su estado de WhatsApp, actualizado apenas 2 horas antes. Cuando lo abrí, el mundo se detuvo por completo. Era una fotografía tomada desde una espectacular piscina infinita con el skyline de Dubái brillando de fondo bajo el sol del desierto. En el centro de la imagen estaba Michael, bronceado y sonriente, con una copa de champán en la mano. A su lado, Mark y Linda Sanders posaban con expresiones de absoluta satisfacción, también con copas burbujeantes. Los tres llevaban lujosas batas de baño con el logo del Hotel Burj Al Arab bordado. Pero lo que me destruyó por completo fue el texto sobre la foto. «Ellos merecen unas vacaciones. Tú no». Esas 5 palabras contenían más crueldad que cualquier insulto directo. Mi propio hijo. La persona a la que había llevado en brazos cuando era un bebé. A quien le pagué la universidad trabajando turnos dobles en la fábrica. El que había llorado sobre mi hombro cuando su madre murió. Ese mismo hijo me había robado y luego se burlaba de mí por ello. «Señor Miller». La voz de Caroline interrumpió mi shock. «Necesito su respuesta. ¿Son cargos autorizados?» Volví a mirar la foto, Michael levantando su copa hacia la cámara, sus suegros riendo, el lujo obsceno de ese hotel que cuesta miles de dólares la noche y yo sentado en mi cocina con pan duro y margarina barata tratando de estirar cada dólar de mi miserable pensión. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No fue una explosión inmediata de rabia. Fue algo más frío, más definitivo. Fue la muerte de cualquier ilusión que hubiera conservado sobre mi relación con mi hijo. No, mi voz sonó extrañamente tranquila. Esas transacciones no están autorizadas. Son fraudulentas y sé exactamente quién las hizo. Caroline me mantuvo en línea mientras procesaba el reporte de fraude. Cada segundo se sentía como una eternidad mientras escuchaba las teclas de su computador. Mi cerebro empezó a repasar el camino que me había llevado a este momento de traición absoluta. Michael nació en 1986, cuando Sara y yo apenas teníamos 25 años. Fue un embarazo difícil, con complicaciones que exigieron reposo absoluto durante 6 meses. Yo trabajaba 12 horas diarias en la fábrica textil Hernández & Sons para cubrir los gastos médicos adicionales. Recuerdo perfectamente cómo llegaba a casa exhausto cada noche, pero siempre encontraba energía para masajear los pies hinchados de Sara y hablarle a su vientre sobre los sueños que teníamos para nuestro hijo. Cuando Michael por fin llegó el 27 de agosto, pesando apenas 5 libras y media, pasó 3 semanas en una incubadora. Las facturas del hospital se amontonaban, pero nunca dudé en pagar hasta el último centavo. Era mi hijo. Haría cualquier sacrificio necesario. Durante su infancia Michael fue un niño brillante y cariñoso. Sacaba excelentes notas sin apenas esfuerzo. Los profesores siempre comentaban su inteligencia natural y su capacidad para resolver problemas complejos. Sara y yo estábamos orgullosos. Soñábamos con que fuera a la universidad, algo que ninguno de los dos había podido hacer. Pero la universidad era cara, increíblemente cara. Cuando Michael fue aceptado en la Universidad de Chicago para estudiar Administración de Empresas en 2004, el costo anual era de $6.000 entre matrícula, libros y transporte. Mi salario en la fábrica apenas alcanzaba para mantener la casa. Así que hice lo que haría cualquier padre. Busqué un segundo trabajo durante 4 años. Trabajaba en la fábrica de 6 de la mañana a 2 de la tarde y luego como guardia de seguridad nocturno en un centro comercial de 8 de la noche a medianoche. Dormía a ratos. Comía mal. En 4 años envejecí 10. Pero Michael se graduó con honores en 2008.
El día de su graduación, cuando lo vi con toga y birrete, sentí que cada hora de sueño perdida había valido la pena. Sara preparó una cena especial aquella noche con sus ahorros secretos, pollo asado, patatas, su famosa natilla. Michael nos abrazó a los dos llorando de felicidad, prometiendo que nos devolvería cada sacrificio, que cuidaría de nosotros cuando fuéramos mayores. Ustedes son los mejores padres del mundo. Nunca olvidaré lo que han hecho por mí. Las promesas son fáciles cuando eres joven y el futuro brilla con posibilidades infinitas. Michael consiguió trabajo en una consultora de negocios 3 meses después de graduarse. Su sueldo inicial era de $1.800 al mes, una fortuna comparado con lo que yo ganaba después de 30 años en la fábrica. Estaba tan orgulloso de él. Empezó a visitarnos todos los domingos para almorzar, siempre trayendo un pequeño detalle, vino, dulces, flores para su madre. Todo cambió cuando conoció a Nicole en 2019 durante una conferencia de negocios en Seattle. Ella trabajaba en marketing para una gran empresa. Venía de una familia adinerada de la Gold Coast de Chicago. Sus padres, Mark y Linda, eran dueños de 3 concesionarios de autos de lujo. Vivían en un apartamento de casi 2.000 pies cuadrados valorado en más de $1 millón. La primera vez que Michael nos habló de Nicole noté un cambio en su tono. Ya no era mi hijo hablando de una chica que le gustaba. Era alguien impresionado, casi intimidado por el mundo al que ella pertenecía. Su familia tiene conexiones importantes, papá. El padre de Nicole conoce a medio Chicago. Esto puede ser muy bueno para mi carrera. Cuando por fin conocimos a la familia Sanders en una cena formal en su casa un mes después, entendí que habíamos perdido a nuestro hijo. La casa era un museo de riqueza. Cuadros originales en las paredes, muebles que costaban más que todo nuestro apartamento, una bodega de vinos con la que Mark presumía diciendo que valía más de $50.000. Durante esa cena Linda me preguntó a qué me dedicaba. Cuando le expliqué que trabajaba en una fábrica textil, su expresión cambió sutilmente. No dijo nada grosero, pero la forma en que intercambió miradas con su esposo lo dijo todo. Su hija estaba saliendo con alguien de una clase social inferior. Michael se casó con Nicole en julio de 2020. La boda fue en el Hotel Drake, pagada por completo por los Sanders. Cuando Mark anunció en el brindis que se habían gastado $80.000 en la celebración, sentí una mezcla de asombro y tristeza. Nosotros habíamos ofrecido contribuir con $5.000 de nuestros ahorros, pero Mark rechazó la oferta con una sonrisa condescendiente. No se preocupen por eso. Es lo mínimo que podemos hacer por nuestra princesa. Después del matrimonio las visitas de Michael se volvieron esporádicas. Primero dejó de venir todos los domingos, luego cada 2 semanas, después solo en ocasiones especiales. Siempre tenía excusas, reuniones de trabajo, compromisos sociales con los Sanders, viajes de fin de semana. Sara se daba cuenta, pero no decía nada. La vi llorar en silencio varias veces cuando pasaba otro domingo sin que nuestro hijo apareciera. Dale tiempo, David. Está construyendo su vida, su matrimonio. Es normal que nos vea menos. Pero yo sabía que era algo más. No era solo tiempo ni distancia física. Era una distancia emocional, una reescritura silenciosa de quienes eran importantes en su vida. Cuando Sara enfermó en 2016, Michael fue al hospital 3 veces en 8 meses. 3 veces. Su madre se estaba muriendo y él estaba demasiado ocupado con sus cenas de negocios y sus escapadas de fin de semana con los Sanders. Recuerdo con claridad una llamada telefónica 2 semanas antes de que Sara falleciera. Hijo, tu madre pregunta por ti todos los días. Los médicos dicen que le quedan solo unas pocas semanas. ¿Podrías venir mañana? Hubo una larga pausa. Papá, sabes que quiero estar ahí, pero Mark organizó una reunión importante con posibles inversores. Es crucial para mi ascenso. Iré el fin de semana. Te lo prometo. No vino ese fin de semana. Llego 2 días después del funeral con Nicole y sus suegros. Durante el velatorio escuché a Linda comentarle a una amiga, qué pena, tan joven. Pero bueno, al menos ahora Michael puede concentrarse por completo en su futuro sin estas preocupaciones.
¿Preocupaciones? A eso llamaba a la muerte de mi esposa. Después del entierro, Michael me abrazó brevemente. Lo siento, papá. Sé que no estuve tanto como debería, pero estaré más presente ahora. Te lo prometo. Otra promesa vacía que se esfumó como el humo. En los 3 años siguientes lo vi quizás 15 veces, siempre visitas cortas y apuradas con Nicole esperando impaciente en el auto. Mientras tanto, sus redes sociales mostraban una vida completamente distinta. Cenas semanales en casa de los Anders, vacaciones en los Hamptons con ellos, navidades en su mansión decorada profesionalmente. Hace 6 meses, en septiembre de 2023, vi una publicación que me rompió el corazón. Era el cumpleaños de Mark. Michael había escrito: «Feliz cumpleaños al mejor suegro y segundo padre que cualquiera podría desear. Gracias por enseñarme tanto sobre el éxito y la familia. Segundo padre, como si yo hubiera sido reemplazado, y ahora esto». Ahora literalmente me había robado, gastando en 8 días de lujo lo que yo había ahorrado con años de sacrificio. Gastándolo en las mismas personas que se lo habían llevado de mi lado, las personas que lo habían convertido en alguien capaz de escribir: «Ellos merecen unas vacaciones, tú no», sobre la imagen de su traición. Señor Miller. Caroline volvió a hablar. He bloqueado temporalmente su tarjeta e iniciado una investigación por fraude. ¿Desea presentar una denuncia formal contra la persona responsable? Volví a mirar la fotografía en mi teléfono. Mi hijo brindando con champán mientras yo masticaba pan duro. Sí. Mi voz era puro hielo. Quiero presentar una denuncia formal y quiero que me devuelvan hasta el último dólar. Tras colgar con Caroline, me quedé sentado en la cocina casi 1 hora mirando esa fotografía en mi teléfono. Cada detalle me quemaba. Las sonrisas arrogantes, el lujo descarado, la burla explícita. Pero necesitaba entender exactamente qué había hecho mi hijo con mi dinero antes de decidir mis siguientes pasos. Abrí la aplicación del banco con los dedos temblorosos. La página de movimientos tardó unos segundos en cargar y cuando lo hizo sentí como si me dieran un puñetazo en el estómago. Allí estaba, línea tras línea de transacciones que documentaban la traición con una precisión brutal. 4 boletos en primera clase de Chicago a Dubái. Ni siquiera había tenido la decencia de volar en económica. No, mi dinero tenía que pagar asientos que se convertían en camas totalmente reclinables, champán Moet Chandon ilimitado y menús diseñados por chefs con estrellas Michelin. 15 de marzo, 1:17 de la tarde. Burj Al Arab Hotel, $5.000, reserva completa por 8 noches. Busque rápido ese hotel en mi viejo computador. La habitación más barata costaba $1.200 la noche. 1.200. Eso era más que toda mi pensión mensual. Y Michael había reservado algo aún más caro, probablemente una suite con vistas panorámicas al Golfo Pérsico y servicio de mayordomo las 24 horas. Luego venían las compras y servicios adicionales, cada uno una puñalada en la espalda. 15 de marzo, 2 de la tarde. Restaurante Nathan Outlaw at Almara, $2.400. Busque el lugar. Un restaurante submarino dentro del hotel donde servían langosta y caviar mientras los tiburones nadaban al otro lado del cristal. Una sola comida costaba más que 2 meses de mi presupuesto de comida. 16 de marzo, 10 de la mañana. Talise Spa, $3.500. Tratamientos de lujo para 4 personas. Masajes con piedras calientes, envolturas corporales de oro de 24 quilates, faciales de caviar. Mientras a ellos los cubrían con productos que costaban más que mi alquiler, yo fregaba mis platos con la misma esponja gastada que llevaba usando 6 meses porque comprar una nueva me parecía un gasto innecesario. 16 de marzo, 7 de la tarde. Pierre Chic, $1.900. Otra cena extravagante, esta vez en un restaurante construido sobre pilotes en el mar. 17 de marzo, 11 de la mañana. Dubai Mall, Gucci, $2.800. Por supuesto, el robo inicial no era suficiente. Ahora también compraban ropa de diseñador con mi dinero. Me imaginé a Linda escogiendo un bolso que costaba lo mismo que yo gastaba en comida en medio año. 17 de marzo,
4 de la tarde. Aquaventure Water Park, $400 en entradas VIP para el parque acuático más famoso de Dubái. Ni siquiera podían conformarse con entradas normales. 18 de marzo, 8 de la noche. Restaurante Golden 27, $2,100. Otro banquete. Mientras yo calculaba si podía permitirme comprar fruta fresca esa semana, la lista seguía. Safari por el desierto de lujo, $800. Compras en el Zoco del Oro, cientos de dólares. Excursión privada a Abu Dhabi, $900. Cada transacción era una declaración de que mi vida, mi bienestar, mi futuro no significaban absolutamente nada para él. El total exacto era de $35,240, una cifra tan específica que la grabé en mi memoria como un tatuaje en el cerebro. Esa cantidad representaba mucho más que dinero. Era el resultado de 3 años de privación extrema después de la muerte de Sara. 3 años comprando siempre las marcas más baratas en el supermercado. 3 años sin encender la calefacción hasta que el frío me calaba los huesos. 3 años sin comprar ropa nueva, remendando calcetines rotos y usando el mismo abrigo desde 2010. 3 años rechazando invitaciones de antiguos compañeros de la fábrica para tomar una cerveza porque cada dólar contaba. ¿Y para qué había sido todo ese sacrificio? Para que mi hijo financiara unas vacaciones de lujo para impresionar a sus suegros. Para que Mark y Linda pudieran presumir ante sus amigos ricos del atento yerno que los llevaba a hoteles de 7 estrellas. Volví a mirar la fotografía. Esta vez me obligué a analizarla con más detalle, buscando cualquier elemento que pudiera usar después. Michael llevaba unas gafas de sol Ray-Ban nuevas, probablemente compradas con mi dinero. Su bañador lucía el logo visible de Versace. Las batas de hotel eran de un blanco impecable con el distintivo logo dorado del Burj Al Arab bordado en el pecho. Mark sostenía su copa de champán con esa expresión de superioridad que había perfeccionado con los años. Linda sonreía ampliamente, sus dientes blanqueados profesionalmente brillando bajo el sol del desierto. Ambos tenían un bronceado perfecto, sin duda del tipo que se consigue en camas solares de alta gama antes del viaje para no llegar pálidos a Dubái. Pero fue Nicole quien finalmente captó mi atención. Estaba ligeramente fuera del encuadre principal, pero visible, y en su rostro vi algo que los demás no mostraban, incomodidad. Sus ojos miraban hacia otro lado. Su sonrisa parecía forzada. Era una expresión sutil, pero después de décadas observando gente en mi trabajo había aprendido a leer el lenguaje corporal. ¿Sabía ella que ese viaje se financiaba con dinero robado? ¿Le habría mentido Michael diciéndole que yo le había dado permiso o simplemente no le importaba de dónde salía el dinero mientras pudiera disfrutar del lujo? Mi teléfono vibró con un mensaje. Era Michael. El pulso se me aceleró al abrir la conversación. Papá, he intentado llamarte pero no contestas. ¿Todo bien por allí? Te llamo cuando vuelva la semana que viene. Un abrazo. La semana que viene. Planeaba seguir disfrutando de mi dinero 5 días más antes siquiera de molestarse en hablar conmigo. Y la pregunta despreocupada, ¿todo bien por allí?, era la guinda del pastel. Como si de verdad le importara mi bienestar después de robarme y humillarme públicamente. Mis dedos se movieron sobre el teclado casi por voluntad propia. Escribí y borré 3 respuestas distintas. La primera era un grito de rabia y dolor. La segunda era una súplica patética preguntando por qué me había hecho esto. La tercera era una amenaza directa de acciones legales. Pero al final no envié ninguna. Algo dentro de mí, quizá el último resto de dignidad que me quedaba, me dijo que no mostrara mis cartas todavía. Si Michael creía que yo no sabía nada, si pensaba que podía volver tranquilo y enfrentarse solo a una conversación incómoda sobre un malentendido con la tarjeta, entonces estaba muy equivocado. En lugar de responder, guardé el teléfono y encendí el computador. Busqué en Google abogado de fraude familiar en Chicago. Aparecieron decenas de resultados. Leí reseñas durante 2 horas, tomando notas cuidadosas de cada despacho que parecía competente y con experiencia. Mientras investigaba descubrí algo que me llenó de una satisfacción fría.
En Illinois el uso no autorizado de una tarjeta de crédito, incluso por parte de un familiar, constituye delito de fraude o apropiación indebida. Las penas podían ir desde fuertes multas hasta prisión, dependiendo del monto robado. $35.000 definitivamente contaban como una suma importante. También aprendí que tenía derecho a presentar una denuncia penal aunque fuera contra mi propio hijo, y que la fiscalía podía seguir adelante incluso si yo luego quería retirar los cargos. Esa información me dio una sensación de poder que no sentía desde que vi la primera notificación del banco. Encontré el nombre de un abogado que parecía perfecto. Robert Evans Moore, especializado en derecho penal y civil con más de 20 años de experiencia. En su página web mostraba casos exitosos de fraude familiar, recuperación de activos y acuerdos extrajudiciales. Las reseñas de antiguos clientes eran excelentes, lo describían como minucioso, estratégico y compasivo con las víctimas. Llame a su despacho de inmediato. Una recepcionista amable me informó de que Robert podía recibirme al día siguiente, miércoles 19 de marzo, a las 10 de la mañana. Acepte sin dudar. Casi no dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía esa fotografía. Cada vez que empezaba a quedarme dormido oía las palabras, ellos merecen unas vacaciones, tú no. Pero algo había cambiado de forma fundamental en mí. Ya no era solo dolor o traición lo que sentía. Era determinación. Mi hijo había cometido el error terrible de subestimarme. Había supuesto que su padre, viejo y pobre, simplemente aceptaría esta humillación, demasiado débil o demasiado asustado para actuar. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. El miércoles 19 de marzo me desperté a las 6 de la mañana, aunque en realidad llevaba despierto desde las 4. La ansiedad me había mantenido en un semisueño inquieto toda la noche. Me duché con agua tibia para ahorrar en la factura del gas. Me afeité con cuidado frente al espejo empañado del baño y me puse mi único traje decente, un traje azul marino que había comprado en 2012 para la boda de Michael. El traje me quedaba un poco grande ahora. Había adelgazado en los últimos años sin darme cuenta. La combinación de comer menos para ahorrar y el estrés constante de vivir con una pensión mínima había afinado mi cuerpo hasta casi volverlo esquelético. Sara se habría preocupado al verme así. Salí de casa a las 9. Aunque la oficina de Robert Evans estaba solo a unos 20 minutos caminando, necesitaba tiempo para organizar mis pensamientos y asegurarme de no olvidar ningún detalle importante. Llevaba una carpeta donde había impreso todos los extractos bancarios, capturas de pantalla de la conversación con Michael y la fotografía de Dubái. También había escrito a mano una línea de tiempo detallada de los hechos. La oficina estaba en la avenida Michigan, en un edificio elegante pero no ostentoso. Subí en el ascensor hasta el tercer piso, donde una placa dorada anunciaba Evans and Associates, abogados. La recepción era sobria. Paredes color crema, muebles de madera oscura, diplomas enmarcados que acreditaban la experiencia del despacho. La recepcionista, una mujer de unos 40 años llamada Patricia según su placa, me recibió con una sonrisa profesional. Buenos días, señor Miller. El señor Evans le está esperando. Por favor, acompáñeme. Robert Evans era un hombre de unos 55 años, con el cabello canoso perfectamente peinado, gafas de montura fina y un traje que probablemente costaba más que todos mis muebles juntos. Pero cuando estrechó mi mano, su agarre fue firme y cálido. Sus ojos castaños mostraban una empatía genuina. Señor Miller, por favor, tome asiento. Patricia me comentó brevemente su situación por teléfono. Fraude con tarjeta de crédito cometido por un familiar cercano. Siento mucho que esté pasando por esto. Su voz era firme, tranquilizadora. Cuénteme con detalle lo que ha ocurrido. Durante la hora siguiente le conté toda la historia. No omití nada. Le hablé de cómo había criado a Michael, de los sacrificios económicos para pagarle los estudios, de la creciente distancia tras su matrimonio con Nicole, de cómo había confiado en él dándole los datos de mi tarjeta, creyendo en su palabra. Le mostré cada documento, cada captura de pantalla, cada transacción detallada. Robert tomaba notas minuciosas en su portátil, haciendo de vez en cuando preguntas muy concretas.
¿Le dio los datos de la tarjeta por escrito o de forma verbal? ¿Existe algún registro de la conversación en la que le prometió usarla solo en caso de emergencia? ¿Michael ha intentado ponerse en contacto con usted desde Dubái? Cuando llegue a la parte de la fotografía con el mensaje "ellos merecen unas vacaciones" y tú no, Robert, dejo de teclear y me miro directamente. Señor Miller, eso constituye no solo una admisión implícita del uso no autorizado, sino también una prueba de intención maliciosa. Es un elemento muy valioso para el caso. Siguió explicando la situación legal con claridad. Estamos ante un delito de fraude agravado mediante abuso de confianza. Las leyes de Illinois establecen penas de prisión de 1 a 6 años para este tipo de casos. Aunque la cantidad es de $35,000 y no más alta, sigue siendo un monto significativo. Las circunstancias agravantes incluyen la relación familiar y el abuso deliberado de la confianza. Me recosté en la silla procesando la información. Prisión. Mi hijo podía ir a prisión por lo que me había hecho. Una parte de mí sintió una oscura satisfacción ante esa posibilidad. Otra parte, la que aún recordaba al niño que había sido, se encogió dolorosamente. Robert percibió mi conflicto interno. Señor Miller, entiendo que esto es extremadamente difícil. Es su hijo, pero necesito que entienda algo fundamental. Lo que Michael ha hecho no es solo un error o una mala decisión. Es un delito grave. Y el mensaje que envío demuestra que no solo no siente remordimiento, sino que además se siente justificado al humillarle públicamente. Tenía toda la razón. ¿Cuáles son mis opciones?, pregunté con voz ronca. Robert se ajustó las gafas. Tenemos dos caminos principales. El primero es la vía penal. Presentamos una denuncia ante la policía de Chicago. El caso pasa a la fiscalía y ellos deciden si procesan o no. Si el caso sigue adelante, su hijo se enfrentaría a un juicio penal con posible pena de cárcel, además de la obligación de devolver el dinero. Este proceso puede tardar entre 1 y 2 años. Hizo una pausa antes de continuar. La segunda opción es más rápida, pero requiere que su hijo coopere. Una demanda civil combinada con una carta de requerimiento formal exigiendo la devolución inmediata del dinero. Si él acepta, podemos establecer un acuerdo de pago con garantías legales. Si se niega o incumple, entonces procedemos por la vía penal teniendo ya toda la documentación preparada. ¿Cuál me recomienda?, pregunté. Robert se inclinó hacia adelante, con los dedos entrelazados sobre el escritorio. Sinceramente, señor Miller, le recomiendo empezar con la carta de requerimiento. Por 2 razones. Primero, es la forma más rápida de recuperar su dinero, que según entiendo es crucial dada su situación económica. Segundo, le da a su hijo una oportunidad de enmendar lo que ha hecho antes de enfrentarse a consecuencias penales. Si se niega o ignora el requerimiento, entonces tendremos una prueba adicional de su desprecio por sus derechos, lo que reforzará enormemente el caso penal. La lógica era impecable. ¿Cuánto costarían sus servicios? Temía la respuesta. Los buenos abogados no eran baratos y yo apenas tenía suficiente para sobrevivir el mes. Mi provisión habitual es de $3,000 por adelantado más un porcentaje del monto recuperado. Vio mi expresión y levantó una mano. Sin embargo, en casos como el suyo, donde hay un claro abuso familiar y limitaciones económicas, trabajo con un sistema diferente. Le cobraría $1,000 iniciales que puede pagar en 3 cuotas mensuales y un 10% del total recuperado. Si no recuperamos nada, algo muy poco probable dada la evidencia, usted solo pagaría esos $1,000. Era más de lo que podía permitirme con facilidad, pero era justo y necesario. Acepto sus condiciones. Robert sonrió por primera vez desde que había entrado en su despacho. Excelente. Empezaremos de inmediato. Voy a redactar una carta de requerimiento muy específica. En ella detallaremos cada transacción, citaremos los artículos legales pertinentes y le daremos a su hijo un plazo de 5 días hábiles para responder con una propuesta concreta de devolución. Si no responde o su respuesta es insatisfactoria, presentaremos al mismo tiempo la demanda civil y la denuncia penal. Pasamos otra media hora revisando detalles concretos.
Robert me hizo firmar un contrato de servicios legales y un poder para que pudiera actuar en mi nombre ante el banco y las instituciones judiciales. También me aconsejó sobre pasos adicionales. Señor Miller, necesito que haga algo importante. Solicite al banco el bloqueo permanente de esa tarjeta y pida que le emitan una nueva con numeración completamente distinta. Además, cambie todas sus contraseñas bancarias y active un sistema de doble autenticación. No podemos permitir que su hijo tenga acceso a ninguna otra cuenta o recurso financiero. Ya pedí el bloqueo el mismo día que descubrí las transacciones, le informé. Perfecto. Eso demuestra diligencia por su parte, lo cual ayuda al caso. Ahora, una pregunta delicada pero necesaria. ¿Existe algún testamento o documento en el que su hijo figure como beneficiario o heredero? La pregunta me tomó por sorpresa. Sí, tengo un testamento sencillo firmado hace 10 años en el que Michael hereda todo. Este apartamento, mi cuenta de ahorros, mi seguro de vida. Robert asintió con gravedad. Le recomiendo encarecidamente que modifique ese testamento. No le digo que lo desherede por completo si no lo desea, pero al menos establezca condiciones o nombre beneficiarios alternativos. En casos como este he visto situaciones en las que el hijo continúa abusando económicamente porque sabe que al final heredará todo igualmente. Sus palabras me golpearon con fuerza. Jamás lo había visto desde esa perspectiva. ¿Habría calculado Michael que podía robarme y humillarme porque al final, cuando muriera, todo sería suyo de todos modos? Haré los cambios necesarios, prometí con voz firme. Salí del despacho de Robert a las 11:30 de la mañana sintiéndome extrañamente enérgico por primera vez desde la llamada del banco. Ya no me sentía una víctima indefensa. Tenía un plan. Tenía un aliado profesional. Tenía pruebas irrefutables. Caminé hasta el banco más cercano e hice exactamente lo que Robert me había sugerido. Pedí una tarjeta nueva con numeración completamente distinta. Active todas las medidas de seguridad adicionales disponibles. Cambie mis contraseñas usando combinaciones que Michael jamás podría adivinar. Esa noche, sentado en mi cocina con un plato de lentejas baratas pero reconfortantes, repasé mentalmente todo lo que había logrado en un solo día. La carta de requerimiento llegaría a manos de Michael en los próximos días y entonces empezaría de verdad la batalla. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de Michael. Papá, ¿sigue estando todo bien? No me has contestado. Volvemos en avión el domingo. Hablamos entonces. Esta vez sí respondí, pero solo con 2 palabras. Hablaremos entonces. Él no tenía ni idea de la tormenta que se le venía encima. El domingo 22 de marzo amaneció gris y frío, típico de un invierno en Chicago que se niega a marcharse. Me levanté temprano como siempre, preparé mi café aguado y me senté junto a la ventana de mi pequeño salón. Según el itinerario que había deducido de las transacciones bancarias, Michael y los Anders debían aterrizar en el aeropuerto o haré alrededor de las 3 de la tarde. Robert me había enviado un mensaje la noche anterior confirmando que la carta de requerimiento estaba lista y que sería enviada por correo certificado el lunes por la mañana directamente al domicilio de Michael. Pero yo sabía que el verdadero momento de la verdad llegaría mucho antes. Lo que Michael ignoraba por completo era que su tarjeta sería rechazada en el hotel durante el proceso de salida. Robert y yo habíamos calculado con exactitud cómo se desarrollaría esa escena. El Burj Al Arab, siendo uno de los hoteles más exclusivos del mundo, tiene normas estrictas de pago. Todo el consumo adicional durante la estancia se carga a una cuenta principal que debe liquidarse en el momento de la salida, y con mi tarjeta bloqueada de manera permanente desde el martes pasado, esa cuenta tendría un saldo pendiente considerable. Según mis cálculos a partir del patrón de gasto que había observado, ese saldo rondaría los $14,000. Comidas extra no incluidas en la reserva inicial, tratamientos adicionales en el spa, minibar, servicio de habitaciones, propinas automáticas. El hotel no les permitiría marcharse sin saldar esa deuda. A las 10 de la mañana hora de Dubái, que serían las 2 de la tarde, una hora típica de salida en los hoteles de lujo, imagine la escena con una claridad casi cinematográfica. Michael en recepción, rodeado de maletas Louis Vuitton compradas con mi dinero,
presentando la tarjeta con absoluta confianza, el empleado pasándola por el terminal, la pausa incómoda, el segundo intento, la expresión educadamente preocupada del recepcionista. Disculpe, señor, pero la tarjeta ha sido rechazada. ¿Tiene otro método de pago? Mi teléfono sonó exactamente a las 10:23 de la mañana. Era Michael. Mire la pantalla vibrando sobre la mesa de la cocina, su nombre parpadeando con insistencia. Deje que sonara 5 veces completas antes de contestar. Quería que sintiera esa ansiedad creciente, esa primera punzada real de pánico. Sí. Mi voz era neutra, casi aburrida. Papá, menos mal que contestas. La voz de Michael sonaba tensa, rápida, con ese tono agudo que siempre adoptaba cuando estaba nervioso. Papá, hay un problema con tu tarjeta. Estamos en el hotel intentando hacer el checkout y la tarjeta no pasa. ¿Es posible que el banco la haya bloqueado por error? ¿Podrías llamarlos y autorizar los cargos? Di un sorbo lento a mi café antes de responder. La tarjeta no está bloqueada por error, Michael. Hubo un silencio breve pero pesado. ¿Cómo que no es un error? Papá, necesito que arregles esto ya. Nuestro vuelo sale en 5 horas. Lo que quiero decir, respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí, es que yo mismo pedí el bloqueo permanente de esa tarjeta el martes pasado, inmediatamente después de recibir la notificación del banco sobre $35.240 cargados sin mi autorización desde Dubái. El silencio que siguió fue absoluto. Podía oír ruido de fondo, voces murmurando en árabe y en inglés, el tintinear de maletas, el eco característico de un vestíbulo elegante de hotel. Pero Michael no decía nada. Continué, con mi voz adquiriendo un filo que no sabía que tenía. También recibí una fotografía muy interesante desde una piscina. Una foto en la que tú, tu esposa y tus adorados suegros brindabais con champán con un mensaje especialmente memorable. Ellos merecen unas vacaciones. Tú no. ¿Te suena, hijo? Papá, escucha. Puedo explicarlo. Su voz se había vuelto suplicante, desesperada. No hay nada que explicar, Michael. Usaste mi tarjeta sin permiso para financiar unas vacaciones de lujo a los Anders. Gastaste en 8 días lo que yo ahorro en 3 años de privaciones. Y luego tuviste el descaro de burlarte de mí públicamente. Ahora afrontarás las consecuencias. Cada palabra salía de mi boca como un trozo de hielo. Pero papá, estamos atrapados aquí. El hotel no nos deja irnos hasta que paguemos $14.000. $14.000. Yo no tengo ese dinero disponible ahora mismo. El límite de mi tarjeta de crédito es de solo $5.000. ¿Qué se supone que haga? La ironía era deliciosa. ¿Qué se supone que hagas? Apañártelas tú solo como el adulto que eres, porque al parecer ellos merecían unas vacaciones de lujo, pero tú te mereces esta lección por robarle a tu propio padre. Escuché un sollozo ahogado al otro lado. Luego voces de fondo, claramente Mark y Linda preguntando qué estaba pasando. Michael les respondió en susurros, seguramente tratando de ocultar la verdadera naturaleza del desastre. Papá, por favor. Ahora lloraba abiertamente. No puedes hacernos esto. Nicole está aquí. Sus padres están aquí. Es humillante. ¿Sabes lo ridículos que parecemos delante de todo el personal del hotel? ¿Humillante? Mi voz se elevó por primera vez. ¿Quieres hablarme de humillación, Michael? Déjame decirte lo que es humillación. Humillación es comer pan duro para ahorrar $3 en comida mientras tu hijo gasta $2.000 en una sola cena. Humillación es llevar ropa remendada y calcetines rotos mientras tu hijo compra bolsos de Gucci de $3.000. Humillación es trabajar en 2 empleos durante 4 años para pagar tu universidad, sacrificando mi salud y mi futuro para que 30 años después tú me robes y te burles de mí en público. No quería hacerte daño, papá. Es solo que Mark y Linda llevaban años hablando de ir a Dubái. Nicole estaba tan ilusionada. Pensé que podría devolverte el dinero poco a poco sin que te dieras cuenta. Fue un error de juicio, pero no fue con mala intención.
Su capacidad para justificar lo injustificable era asombrosa. ¿Sin mala intención? Entonces explica el mensaje de la fotografía. Explica cómo esas palabras crueles y deliberadas no eran maliciosas. Estaba borracho. Linda llevaba todo el almuerzo comentando que tú nunca habías viajado a ningún sitio interesante, que tu vida era tan pequeña y limitada. Me molesté con ella, aunque no lo mostré. Creo que escribí eso como una forma retorcida de no sé, papá. Fue estúpido, imperdonable. Lo siento mucho. Las excusas seguían llegando, cada una más patética que la anterior. Pero lo que realmente llamó mi atención fue esa admisión accidental. Linda había estado criticando mi vida delante de mi propio hijo y él, en lugar de defenderme, había elegido convertir esa crítica en un insulto público dirigido a mí. Tus disculpas ya no significan nada, Michael. El lunes recibirás una carta de requerimiento formal de mi abogado. En ella se detallan las acciones legales que estoy tomando y tus opciones para devolver el dinero robado. Te sugiero que la leas con mucha atención. ¿Abogado? Papá, no puedes hablar en serio. Soy tu hijo. ¿De verdad vas a demandarme por esto? ¿De verdad voy a recuperar hasta el último centavo que me robaste? Ya sea mediante un acuerdo voluntario o por orden judicial, la decisión es tuya. Mark tomó el teléfono. Su voz sonó fuerte, con esa arrogancia característica que había perfeccionado tras décadas de éxito empresarial. Señor Miller, habla Mark Sanders. Creo que esta situación se ha descontrolado. Evidentemente ha habido un malentendido respecto al uso de su tarjeta. Como gesto de buena voluntad y para resolver este desafortunado incidente, estoy dispuesto a cubrir personalmente los gastos pendientes del hotel para que todos podamos volver a Estados Unidos de manera civilizada. Luego podremos sentarnos como familia y hablar de una solución razonable. La desfachatez era impresionante. Señor Sanders, no hay ningún malentendido. Mi hijo robó $35,000 de mi cuenta y los gasto principalmente en ustedes. Usted y su esposa son cómplices conscientes de ese robo al haber disfrutado de servicios pagados con dinero obtenido de forma fraudulenta. Si quiere pagar la deuda con el hotel, adelante. Eso no cambia el hecho de que yo exijo la devolución completa de los $35,000 más los intereses legales. Está siendo completamente irracional. El tono de Mark se volvió frío, amenazante. Mi yerno cometió un pequeño error de juicio, pero llevarlo a los tribunales, convertir esto en un escándalo legal, solo perjudicará a su propio hijo y a su futuro profesional. ¿De verdad quiere destruir su carrera y su matrimonio por esto? Señor Sanders, respondí con una firmeza nacida de años de rabia contenida. Mi hijo destruyó nuestra relación cuando decidió robarme y humillarme. Las consecuencias de esa decisión son enteramente suyas. Si su carrera y su matrimonio se ven afectados, será el resultado directo de sus propios actos delictivos. Colgué sin esperar respuesta. Las manos me temblaban levemente, pero no de miedo ni de duda. Era pura adrenalina. Por primera vez en años me había defendido por completo. Había marcado límites claros. Había demostrado que tenía columna vertebral. El teléfono empezó a sonar de inmediato. Michael otra vez. Lo ignoré. Llamó 6 veces más en los siguientes 15 minutos. Luego llegaron los mensajes. Súplicas desesperadas, promesas de devolución inmediata, asegurando que jamás volvería a ocurrir. Los leí todos con un desapego casi clínico, sin responder ninguno. A la 1 de la tarde recibí una llamada de un número desconocido con prefijo de los Emiratos. Dudé un momento antes de contestar. Señor David Miller, una voz femenina con acento británico. Llamo del Departamento de Gestión de Cuentas del Burj Al Arab. Mi nombre es Leila Hassan. Tenemos aquí a 4 huéspedes estadounidenses que han indicado que usted podría ayudar a resolver una situación con su factura pendiente. Señorita Hassan, respondí con cortesía. Esos huéspedes usaron mis datos de pago sin autorización. He bloqueado esa tarjeta de forma permanente y no tengo ninguna intención de cubrir cargos relacionados con su estancia. Entiendo, señor.
Solo quería confirmar la situación. Los huéspedes permanecerán en nuestras instalaciones hasta que se resuelva el saldo pendiente de $14.300. Hemos contactado con la Embajada de Estados Unidos para informarles de la situación según nuestro protocolo. Gracias por informarme. La responsabilidad es enteramente de ellos. Tras colgar, me preparé un almuerzo sencillo, sopa enlatada y una manzana. Mientras comía, reflexiones sobre lo que acababa de hacer. Había dejado a mi hijo varado en otro país, incapaz de pagar su deuda, enfrentándose a la humillación pública que tanto temía. Una pequeña parte persistente de mí se preguntó si no me habría pasado de la raya. Pero entonces recordé la fotografía. Recordé el mensaje cruel. Recordé todos los años de distancia y desprecio apenas disimulado. Recordé cómo él había priorizado constantemente a los Anders por encima de su propio padre. No me había pasado. Apenas estaba empezando. Durante las siguientes 48 horas, mi teléfono se convirtió en un instrumento de tortura para Michael. Las llamadas llegaron con una regularidad obsesiva. Cada media hora la tarde del domingo, cada hora durante la noche, otra vez cada 30 minutos a partir de la mañana del lunes. Yo las ignoré sistemáticamente todas. Los mensajes eran una montaña rusa emocional. Empezaron con súplicas: «Papá, por favor. Necesitamos hablar. Esto es una pesadilla. Estamos durmiendo en el vestíbulo del hotel. No nos dejan salir ni acceder a las habitaciones». Luego se volvieron desesperados. «Han llamado a la policía de Dubái. Pueden arrestarnos por deuda fraudulenta. ¿Quieres que tu hijo vaya a la cárcel en un país extranjero?». Después pasaron a la ira. «Esto es un abuso de poder. Eres un viejo amargado que no soporta ver a su hijo feliz». Y al final volvieron a las súplicas. «Te devolveré hasta el último centavo. Lo juro por la memoria de mamá. Solo ayúdanos a salir de aquí». Leer ese último mensaje, en el que se atrevió a invocar el nombre de Sara, casi me hizo responder. Pero Robert me había aconsejado con firmeza mantener un silencio absoluto hasta después de la entrega formal de la carta de requerimiento. Cualquier comunicación prematura puede interpretarse como voluntad de negociar informalmente y eso debilita nuestra posición legal, me había explicado. El lunes 23 de marzo, a las 9 de la mañana, Robert me llamó para confirmarme que el mensajero había intentado entregar la notificación en casa de Michael. Naturalmente nadie contestó porque todos seguían atrapados en Dubái. El mensajero dejó un aviso de intento de entrega y volvería al día siguiente. «Perfecto», comentó Robert con una satisfacción profesional. «Esto documenta oficialmente nuestro intento de comunicación formal. Cuando él finalmente la reciba, no podrá decir que lo pillamos por sorpresa». Esa tarde recibí una llamada de Nicole. Era la primera vez que me hablaba directamente desde que todo había explotado. Su voz sonaba rota, agotada. «Señor Miller, soy Nicole. Sé que tiene todo el derecho del mundo a estar furioso con Michael, pero por favor, le suplico que tenga en cuenta que yo no tuve nada que ver con esta decisión. Michael me dijo que usted le había dado permiso para usar la tarjeta. Yo jamás habría aceptado venir si hubiera sabido la verdad». Su tono sonaba genuino y por un momento sentí una punzada de compasión. ¿De verdad creyó que yo, con mi miserable pensión, hubiera regalado felizmente $35.000 para unas vacaciones de lujo para sus padres? Hubo una larga pausa. Michael me dijo que había recibido un bono especial en el trabajo. Dijo que quería usar parte de ese dinero y pedirle prestado el resto a usted, que usted había aceptado porque le alegraba verlo triunfar. Yo le creí. Soy una idiota, lo sé. ¿Y el mensaje en la fotografía? ¿También fue idea de Michael hacer ver que yo había autorizado esa burla pública? No vi ese mensaje hasta después de que Michael lo publicara. Cuando lo enfrenté, me dijo que era una broma interna entre ustedes dos, algo sobre su sentido del humor compartido. Señor Miller, estoy empezando a darme cuenta de que mi marido me ha mentido sobre muchas cosas. La rabia en su voz al decir mi marido era palpable. Quizá Nicole también había sido otra víctima de las manipulaciones de Michael.
O quizá era una actriz consumada intentando salvar el pellejo de su esposo. Ya no sabía qué creer de nadie relacionado con mi hijo. Señora Miller, use a propósito su apellido de casada, le agradezco que me llame, pero mi postura no ha cambiado. Su marido cometió un delito grave. Las consecuencias seguirán su curso legal establecido. Mis padres pidieron un préstamo de emergencia para pagar la deuda del hotel, dijo rápido, como si esa información pudiera cambiar algo. Nos cobran un interés anual del 18% porque es un préstamo express sin aval. Estaremos endeudados durante años. ¿No es suficiente castigo? El castigo no es mi responsabilidad decidirlo. Las consecuencias naturales de las malas decisiones tampoco son un problema que yo deba resolver. Su marido eligió este camino. Ahora tiene que recorrerlo hasta el final. Colgué sintiendo una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque me mantenía firme. Tristeza porque todo aquello representaba la muerte definitiva de la relación padre-hijo que un día tuvimos. El martes 24 por la tarde, Robert me informó de que Michael por fin había aterrizado en Chicago. Los Anders habían conseguido el préstamo de emergencia, pagado el hotel y tomado el primer vuelo disponible. Ahora viene la parte interesante, comentó Robert con un tono casi alegre. En cuanto llegue a casa recibirá nuestra notificación y tendrá que leerla sin el escudo protector de la distancia geográfica. La carta de requerimiento que Robert había redactado era una obra maestra de precisión legal y presión psicológica. Ocupaba 7 páginas densamente detalladas. Empezaba con un encabezado formal, requerimiento formal de restitución por apropiación indebida y uso fraudulento de instrumento financiero. Luego pasaba a enumerar cada transacción específica con fecha, hora, lugar y monto exacto, cada restaurante, cada compra, cada servicio, todo documentado con números de referencia bancaria y códigos de autorización. Era imposible negar o minimizar la magnitud del robo cuando se presentaba con un detalle tan quirúrgico. La tercera sección citaba extensamente los artículos pertinentes de las leyes de Illinois, fraude agravado, circunstancias agravantes por abuso de confianza familiar, apropiación indebida. Cada cita incluía las penas correspondientes, condenas de prisión de entre 1 y 6 años, multas proporcionales, posible inhabilitación profesional. La sección cuarta detallaba las exigencias concretas, restitución íntegra de $35.240 más intereses legales calculados desde la fecha de cada transacción, lo que elevaba el total a aproximadamente $36.500. También incluía los costes legales ya incurridos y los previstos. La quinta sección fue la que más disfruté cuando Robert me la leyó. Establecía 2 opciones claramente diferenciadas. Opción A. El demandado puede proponer un plan de restitución voluntaria en un plazo de 5 días hábiles a partir de la recepción de este requerimiento. Este plan debe incluir un calendario de pagos específico, garantías reales o avales bancarios y un compromiso notarizado de cumplimiento. La aceptación de esta opción evitará el inicio inmediato de acciones penales. Opción B. Si el demandado no responde dentro del plazo establecido o si la respuesta se considera insatisfactoria por el demandante y su representación legal, procederemos simultáneamente con una demanda civil de ejecución y con una denuncia penal ante la Fiscalía del Distrito de Chicago. Esta acción incluirá la solicitud de embargo preventivo de los bienes y cuentas bancarias del demandado. La sección final era un golpe psicológico magistral. Incluía reproducciones en color de la fotografía en la piscina con su mensaje cruel, capturas de pantalla de las conversaciones donde Michael prometía usar la tarjeta solo en emergencias y un análisis detallado de cómo el patrón de gasto demostraba premeditación y planificación deliberada del fraude. El miércoles 25 de marzo, a las 11 de la mañana, mi teléfono literalmente estalló de actividad. Michael había recibido la notificación. Las llamadas llegaban cada 2 minutos. Los mensajes eran frenéticos, incoherentes. 6 páginas de documentos legales. ¿Vas en serio? Fiscalía, embargo de mis cuentas. Papá, esto es una locura. Lo dejé desahogarse durante 3 horas sin responder. Quería que sintiera esa impotencia absoluta, esa sensación de gritarle al vacío sin recibir respuesta,
exactamente como yo me había sentido durante años cuando mis necesidades emocionales y económicas eran ignoradas sistemáticamente. A las 2 de la tarde, Robert recibió un correo del abogado que Michael había contratado a toda prisa. Según su firma se llamaba Fernando Díaz. El mensaje era cordial pero claramente escrito por alguien que sabía que su cliente no tenía una defensa sólida. Estimado colega, señor Evans, represento al señor Michael Miller en el asunto de referencia. Mi cliente reconoce que hubo un serio malentendido respecto al uso de la tarjeta de su padre. Está dispuesto a negociar términos razonables de restitución. ¿Podríamos concertar una reunión para comentar opciones mutuamente aceptables? Robert me leyó el correo por teléfono. Su tono sonaba claramente divertido. Fíjese en el lenguaje. Malentendido en lugar de robo. Términos razonables en lugar de devolución íntegra. Este abogado sabe que tiene una mano perdedora y está intentando minimizar daños. ¿Qué respondemos? Pregunte. Nada, de momento. Los mantendremos esperando hasta mañana. Deje que Michael pase otra noche sin dormir preguntándose qué haremos. La ansiedad es nuestra aliada ahora mismo. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. Soñé con Sara. En el sueño me tomaba de la mano y me decía, hiciste lo correcto, mi amor. A veces el amor verdadero significa poner consecuencias firmes. Cuando desperté el jueves por la mañana sentí una claridad absoluta. Ya no había marcha atrás. No habría una reconciliación fácil. Michael tendría que ganarse cada centímetro de perdón si ese día llegaba alguna vez. Y sinceramente, no estaba seguro de que llegara. El jueves 26 de marzo fue el día en que todo cambió definitivamente. Robert había fijado una reunión en su despacho a las 4 de la tarde con el abogado de Michael, Fernando Díaz. Yo debía llegar media hora antes para repasar la estrategia y asegurar que manteníamos una postura absolutamente inamovible. Mientras me preparaba aquella mañana, afeitándome frente al espejo oxidado del baño, noté algo extraño. Mi reflejo mostraba a un hombre distinto al que había sido solo 2 semanas antes. Había perdido esa expresión derrotada, esa curva en los hombros que delataba años de resignación silenciosa. Ahora mis ojos tenían un brillo duro, decidido. Mi espalda estaba recta. Parecía alguien que por fin había recuperado su dignidad. Llegué al despacho de Robert a las 3:30 en punto y él ya lo tenía todo preparado sobre su escritorio. Copias de la carta de requerimiento, extractos bancarios completos, la línea de tiempo detallada de los hechos y un documento nuevo que no había visto antes. David, antes de que lleguen tengo que enseñarte algo, dijo Robert acercándome el documento. He estado investigando la situación financiera de Michael por las vías legales disponibles. Es información pública de registros mercantiles y documentos corporativos. El documento revelaba que Michael ganaba un sueldo bruto anual de $45.000 en su consultora, que tras impuestos y deducciones quedaba en unos $2.800 netos al mes. Tenía una hipoteca sobre su departamento valorado en $320.000 con una cuota mensual de $1.200. También pagaba $450 al mes por un Audi A4 financiado. Según estos números, explicó Robert, después de cubrir gastos básicos y obligaciones fijas, a Michael le queda un margen disponible de unos $600 al mes. Si embargamos ese excedente, tardaría casi 5 años en devolver los $36.500 con intereses. 5 años. La cifra resonó en mi cabeza. ¿Y si consigue el dinero de otra fuente? Por ejemplo, de los Sanders. Robert negó con la cabeza. Lo dudo mucho. Un contacto mío en el sector donde operan los Sanders me dijo que Mark y Linda están furiosos con Michael. El préstamo de emergencia que tuvieron que pedir en Dubái fue humillante para ellos. Un interés anual del 18% sobre $14.000 significa que acabarán pagando unos $18.000 en 3 años. Y todo porque su yerno resultó ser un ladrón incompetente. Esas relaciones familiares están totalmente fracturadas. Me recosté en la silla procesando esa información. Michael había destruido a la vez su relación conmigo y con sus venerados suegros. La ironía era casi poética.
A las 3:55, Patricia anunció por el interfono que Fernando Díaz y su cliente habían llegado. Robert me miró directamente a los ojos. Recuérdalo, mantente absolutamente calmado, diga lo que diga Michael. No muestres emoción. Somos puro hielo. Entraron en la sala de reuniones contigua al despacho principal. Fernando Díaz era un hombre de unos 50 años, traje gris impecable, un maletín de cuero desgastado que delataba años de experiencia. Detrás de él entró Michael. No estaba preparado para el impacto de verlo después de todo lo ocurrido. Michael parecía haber envejecido 10 años en 2 semanas. Tenía ojeras profundas, el pelo despeinado, la ropa arrugada como si hubiera dormido con ella. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Cuando me vio, su rostro se descompuso por completo y empezó a sollozar. «Papá, lo siento. Lo siento muchísimo. Cometí el peor error de mi vida. Por favor, perdóname. Por favor». Se lanzó hacia mí intentando abrazarme. Yo me aparté instintivamente, manteniendo la distancia. «Siéntate, Michael». Mi voz sonó extrañamente fría, incluso para mí. Fernando carraspeó incómodo. «Señor Miller, David, ante todo quiero expresar que mi cliente está profundamente arrepentido de sus actos. Reconoce plenamente que obró de forma inadecuada y está dispuesto a reparar el daño mediante un acuerdo razonable». Robert habló antes de que yo pudiera responder. «Señor Díaz, agradecemos que su cliente reconozca sus actos delictivos. Sin embargo, el término inadecuado minimiza gravemente lo ocurrido. Hablamos de apropiación indebida agravada mediante abuso de confianza familiar. No fue un pequeño error. Fue un delito premeditado ejecutado durante 8 días completos». Fernando abrió su maletín y sacó un documento preparado. «Entiendo su postura. Por eso hemos elaborado una propuesta concreta de restitución». Deslizo el papel por la mesa. Mi cliente ofrece devolver los $35.240 en pagos mensuales de $500 durante 70 meses. Además se compromete a redactar una disculpa pública por escrito y a no contactar con David durante el periodo de pago salvo autorización expresa. 70 meses, casi 6 años, y sin incluir los intereses legales ni los costes jurídicos ya incurridos. Mire a Robert, que negó con la cabeza casi imperceptiblemente. «La propuesta es insuficiente», declaró Robert con firmeza. «No incluye los intereses legales, que ya ascienden aproximadamente a $1.260. No cubre los $3.000 de honorarios en los que mi cliente ha incurrido y 70 meses es un plazo excesivamente largo que coloca todo el riesgo de impago sobre mi cliente». Michael intervino con la voz quebrada. «Papá, es todo lo que puedo ofrecer. Mi sueldo no da para más. El préstamo de Dubái ya me está ahogando. $500 al mes es literalmente todo mi dinero disponible después de pagar hipoteca, coche, comida, servicios básicos. Entonces deberías haber pensado en esas consecuencias antes de robarme», respondí con una frialdad que incluso a mí me sorprendió. «Tengo una contrapropuesta», anunció Robert sacando su propio documento. «Restitución íntegra de $36.500 más $3.000 en costes legales, lo que suma $39.500. Pagos mensuales de $700 durante exactamente 60 meses. Si se retrasa en 2 pagos consecutivos, el saldo restante se vuelve exigible de inmediato y procederemos al embargo legal de bienes. Además, David Miller será formalmente eliminado como beneficiario de cualquier testamento, póliza de seguro de vida o cuenta bancaria donde el señor Michael Miller lo haya designado. Y por último, una renuncia expresa a cualquier futura herencia del patrimonio de David Miller». El silencio que siguió era tan denso que se podía cortar. Michael miró el documento como si estuviera leyendo su propia sentencia de muerte. Fernando frunció el ceño haciendo cálculos rápidos. $700 al mes es imposible, protestó Fernando. Según el análisis financiero que hemos hecho, mi cliente no dispone de esa cantidad. Entonces puede vender el Audi y comprarse un coche usado más barato, sugirió sin emoción. Eso liberaría $450 al mes.
Que recorte en restaurantes, ocio, viajes. Que viva como he vivido yo durante 3 años, con lo mínimo. Estoy seguro de que encontrará la manera. Papá, eso significa que no tendré ninguna seguridad económica durante 5 años completos. Sin ahorros, sin margen para emergencias, nada. La voz de Michael temblaba. Bienvenido a mi mundo, respondí. Así he vivido desde que murió tu madre. Sin margen, sin seguridad, contando cada centavo. La diferencia es que yo no era un hombre de 38 años con un trabajo estable. Era un hombre de 60 con una pensión miserable. Fernando probó otra táctica. David, entiendo tu dolor y tu rabia, pero esta contrapropuesta en la práctica deshereda por completo a tu único hijo. ¿De verdad quieres romper la relación familiar de forma tan absoluta? Antes de que pudiera contestar, Robert intervino con voz afilada. Señor Díaz, la relación familiar la dio por terminada su cliente cuando le robó a su padre y luego lo humilló en público. El señor Miller simplemente está formalizando legalmente lo que su hijo ya destruyó emocionalmente. Michael se echó a llorar otra vez, esta vez con sollozos profundos que sacudieron todo su cuerpo. Papá, te lo suplico. No me hagas esto. Sé que no merezco tu perdón, pero por favor dame alguna oportunidad de recuperar tu confianza algún día. Si firmo esto, estoy admitiendo que nunca volveré a tener una relación contigo. Algo dentro de mí se agrietó al ver a mi hijo así. Recordé al niño que corría a mis brazos cuando yo llegaba del trabajo, al adolescente que me pedía consejos sobre su primera novia, al joven graduado que lloraba de alegría mientras me abrazaba. Todos esos recuerdos chocaron violentamente con la imagen actual, un adulto que me había traicionado de la forma más cruel imaginable. Michael, dije por fin, con la voz más suave pero igual de firme. Si de verdad quieres alguna posibilidad futura, entonces acepta ahora las consecuencias de tus actos. Demuestra con hechos, no con palabras, que entiendes la magnitud de lo que hiciste. Paga cada dólar que robaste. Vive con las restricciones económicas que tu delito ha generado. Y quizás, solo quizás, dentro de 5 años, cuando hayas cumplido por completo tu obligación, podamos tener una conversación sobre reconstruir algo. ¿Y lo de la herencia? Pregunto con la voz apenas audible. Es permanente, confirme. Porque necesito protegerme de futuras manipulaciones. Necesito saber que jamás volverás a verme como un recurso financiero que se puede explotar. Fernando y Michael se miraron largo rato. Pude ver el debate silencioso entre ellos. Por fin, Fernando habló. Necesitamos 24 horas para valorar esta propuesta y consultarla con la familia. Tienen hasta mañana a las 4 de la tarde, estableció Robert. Si para entonces no hemos recibido una respuesta afirmativa, presentaremos la demanda civil y la denuncia penal el lunes por la mañana. Al salir del despacho, Michael me alcanzó y me agarró del brazo. Papá, por favor dime que hay alguna posibilidad de que algún día podamos arreglar esto. Dime que si cumplo este acuerdo a la perfección durante 5 años, si demuestro que he cambiado, si me convierto en el hijo que siempre debería haber sido, dime que habrá una oportunidad para nosotros. Lo miré directamente a los ojos. Vi al niño que había criado, vi al hombre que me había traicionado, vi el abismo insalvable entre quien fue y en quien se convirtió. Michael, dije al fin, lo único que puedo decirte es esto. Cumple tu obligación. Paga cada dólar que debes. Vive con las consecuencias de tus decisiones. Y dentro de 5 años, si aún quieres intentar hablar conmigo, envíame una carta. No te prometo nada más que leerla. Solté mi brazo de su agarre y salí sin mirar atrás. Los primeros pagos llegaron puntuales. El 5 de abril apareció en mi cuenta el primer ingreso de $700. Lo revisé 3 veces, casi sin poder creer que estuviera ocurriendo de verdad. $700. Era más dinero del que había visto en un solo ingreso en años, salvo mi pensión mensual. Con ese primer pago hice algo que no había hecho en 3 años. Fui al supermercado y compré comida de verdad, carne fresca en lugar de fiambre barato, fruta que no estaba en liquidación, pan recién horneado en vez de barras de pan de ayer con descuento. Cuando llegue a casa y guarde la compra,
me senté en la cocina mirando la nevera llena y me puse a llorar, no de tristeza, sino de un alivio tan profundo que dolía físicamente. El 5 de mayo llegó el segundo pago. Tras el tercero, el 5 de junio, empecé a creer que Michael realmente cumpliría todo el acuerdo. Robert me llamaba de vez en cuando para comprobar que todo estaba en orden. Está cumpliendo de forma impecable, comentaba con aprobación profesional, ni un día de retraso. Eso es raro en casos de restitución familiar. La mayoría acaban incumpliendo. Durante esos primeros meses, Michael intentó contactarme varias veces a pesar de la cláusula de no contacto, mensajes que borre sin leer, llamadas que rechace automáticamente. Una vez lo vi en el supermercado del barrio comprando marcas blancas igual que yo antes. Nuestras miradas se cruzaron un instante entre los estantes de conservas. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero yo simplemente me di la vuelta y salí de la tienda dejando el carro a medio llenar. En julio recibí una carta certificada de otro despacho. Por un momento temí que Michael estuviera intentando alguna maniobra legal para anular el acuerdo, pero al abrirla descubrí que era una notificación de divorcio. Nicole Sanders Price había solicitado la separación matrimonial alegando ruptura irreconciliable de la convivencia y pérdida fundamental de la confianza. La carta incluía una nota manuscrita de Nicole dirigida a mí. Señor Miller, he pensado que debía informarle personalmente. No puedo seguir casada con alguien capaz de hacer lo que hizo Michael. Los últimos meses han sido insoportables. Cada pago que le hace a usted significa que vivimos al borde de la pobreza. He vendido mi coche, mis joyas, todo lo que tenía valor. He tenido que cubrir gastos básicos. Mis padres se negaron a ayudarnos después de la humillación en Dubái. Michael está trabajando en 2 empleos, llegando a casa a medianoche agotado y derrotado. Ya no reconozco al hombre con el que me case. Quizás sienta satisfacción al leer esto. Quizá piense que es justicia. Solo quería que supiera que su venganza se ha completado. Leí esa nota 5 veces. Esperaba sentir triunfo, validación, la satisfacción de que Michael estuviera viviendo las consecuencias completas de sus actos. Pero lo que sentí fue un vacío frío. No había victoria en esto, solo destrucción mutua. En agosto, el 5º pago llegó con 2 días de retraso. Entré en pánico de inmediato. ¿Estaba empezando Michael a incumplir? Llamé a Robert, que comprobó rápido. El retraso se debía al procesamiento bancario del fin de semana. El pago se realizó el día 5 como estaba acordado, pero apareció en su cuenta el día 7. Ningún impago técnico. Ese incidente me hizo darme cuenta de algo inquietante. Toda mi vida giraba ya en torno a esos pagos mensuales. Esperaba el día 5 con ansiedad. Consultaba mi cuenta compulsivamente. Calculaba mentalmente cuántos meses quedaban, cuánto dinero me debía un Michael, cuánto tiempo más duraría ese vínculo forzado entre nosotros. En septiembre, un viejo compañero de la fábrica llamado Thomas Hill organizó una reunión de jubilados. Hacía años que no asistía a ningún evento social por falta de dinero. Pero ahora, con los pagos de Michael cubriendo los gastos básicos y mi pensión liberada para otros usos, podía permitirme salir de vez en cuando. Fuimos a un bar modesto cerca del antiguo barrio industrial, 8 viejos compartiendo una cerveza.